Los dos libros de Crónicas forman una amplia síntesis de la historia israelita, que se remonta a los orígenes de la humanidad y se prolonga hasta el edicto liberador de Ciro en el año 538 a.C. En este sentido, es acertado el título que le dio San Jerónimo, Crónica completa de la historia divina. En la Biblia hebrea forman un solo volumen y llevaban el título de Diario de Acontecimientos o Anales. Pero el título que prevaleció durante siglos en la tradición cristiana fue el de Paralipómena, cosas omitidas o transmitidas al lado de, título dado por la versión griega de los 70. Contexto histórico. El cronista había redactado esta historia a finales del siglo IV a.C., y en ella refleja el movimiento de restauración que tuvo lugar en Judá al regreso del destierro. Es el momento de la reconstrucción del templo y de la ciudad santa. Es el momento de la restauración de la comunidad israelita a través de una exigente reforma moral y legislativa. El cronista ha convertido a David en el gran protagonista que relata. Se glorifica su ascendencia, se silencian sus caídas y momentos pocos brillantes, se engrandecen sus empresas, se le considera autor de todo el ordenamiento jurídico, cultural y litúrgico del templo y aún de la misma construcción del templo por encima de Salomón. 1 Crónicas, capítulos 28 al 29. Lo que para el Pentateuco y la historia deuteronomista es el binomio Moisés-Sinaí, para el cronista lo es David-Sión, aunque en armonía y continuidad con la tradición mosaica. Características literarias. Para escribir esta historia, el autor de los dos libros de Crónicas ocupó una serie de fuentes que podemos sintetizar así: escritos bíblicos, escritos extrabíblicos y aportación personal. El autor ha usado fuentes bíblicas como los libros de Génesis, Éxodo, Números, Josué y Ruth. Igualmente se ha servido de los libros de Samuel y Reyes y del libro de los Salmos. También otra fuente ha sido el escrito extrabíblico de carácter histórico y profético. Pero el autor, además de usar estas fuentes, ha recogido importantes datos de la tradición oral y reflexiones personales. Dimensión religiosa. El cronista entiende la historia de Israel desde una perspectiva teológico-religiosa. Todo está encaminado a subrayar la centralidad del culto divino en el templo y en la ciudad santa de Jerusalén, y a destacar la figura de David como rey fiel e ideal según el corazón de Dios. El autor le da tanta importancia a los levitas que los iguala a los sacerdotes. 2 Crónicas, capítulo 29, versículo 34 y capítulo 30, versículo 3. Destaca también el protagonismo de Jerusalén y del templo. El autor sacraliza la historia, es decir, todo el acontecer histórico está dirigido por Dios. Así, por ejemplo, Saúl muere a causa de su infidelidad a Dios. Roboán ve invadidos sus territorios por el faraón Sesac I por haber abandonado al Señor. Abías derrota a Jeroboán por haberse apoyado en Dios. Las batallas solo se ganan invocando al Señor sin necesidad de luchar, o se pierden porque el rey ha dejado de ser fiel al Dios de la alianza. Esta sacralización de la historia se manifiesta en la ley de la retribución, que consiste en la prosperidad del pueblo y los éxitos del rey
siempre y cuando tengan una conducta virtuosa, mientras que todas las desgracias se deben a pecados anteriores. El cronista habla de la monarquía davídica y de la Jerusalén histórica, pero piensa también en la teocracia mesiánica y en la Jerusalén futura. Por ello, la historia cronística es una historia profética.